Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos están escuchando. Hoy en día estamos en una edición de no sé qué chingados. La neta no sé si esto va a ser una mesa blanca, no sé si esto vaya a ser una mesa en particular sobre este tema, pero nos hemos propuesto hablar acerca, bueno, teníamos pensado hablar sobre lo de la policía, pero viendo lo que sucedió en Ucrania y irónicamente, güey. Seamos sinceros, güey, la política interna nos vale madres, güey. La política interna, sí, estamos preocupados por los desplazados en Ucrania y lo que sufren los niños, y nos vale madres lo que están sufriendo la raza de Zacatecas siendo desplazada de sus pueblitos. No, güey, o sea, sinceramente es un tema que lo podemos pasar para rato. Esto es algo que está sucediendo ahorita, está en la boca de todo el mundo, güey. Entonces, Ajá, sí. No sé cómo chingados lo voy a hacer, pero yo creo que voy a poder, o sea, voy a editar así bien rápido esto para que salga lo más antes posible, porque lo más probable es de que ahorita que subamos esto o grabemos esto, hoy día, a 27 de febrero del 2022, hasta ahorita el conflicto sigue, güey. Entonces, pues yo quería proponerles a ustedes, bueno, no nos hemos presentado así rápido, está Marco, está Gabo, me están acompañando. Y pues vamos a platicar acerca de este tema de lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Yo tenía pensado hacer esto, dividirlo como en tres partes. Una, que sea explicando más o menos la situación actual, o sea, en este mismo momento cómo está avanzando el ejército ruso hacia Ucrania, que sería bien rápido, o sea, no es nada complejo ahorita. O sea, no es que no sea súper sencillo, así, la chingada, pero... O sea, simplemente sería explicar el avance y cómo, aparentemente, cuál es el plan del avance del ejército ruso hacia Ucrania. Y la segunda parte sería como hablando un poco de los antecedentes directos del conflicto entre Ucrania y Rusia y la OTAN. Y una tercera parte que sería, pues, comparaciones que podríamos hacer con otros eventos, como nos habías compartido Marco, con lo que sucedió en la Segunda Guerra del Golfo. O sea, no solamente con ese conflicto, sino con otros más. O sea, ¿qué otras situaciones en el pasado han sucedido similares en cuestión de autodeterminación de un territorio así de la nada, como sucede con Donetsk y Lugansk? Y bueno, estos territorios que fueron reconocidos de la nada. No, o sea, ese tipo de situaciones, como también lo de los misiles de Cuba y Turquía, que eso está pasando, podría haber sucedido algo similar si Ucrania se hubiese unido a la OTAN. O sea, este tipo de situaciones en el pasado y qué creemos que pueda suceder en el futuro. Entonces, pues yendo hacia el presente, ¿qué han escuchado que está sucediendo ahora mismo del avance del ejército ruso? O qué aparentemente está planeando, güey. O si quieren yo lo puedo decir, es más o menos corto. Si quieres empieza tú y ya después vamos matizando ya. Ok. Pues lo que sucede en el ataque ruso, pues básicamente Lugansk y Donetsk han sido reconocidas por el presidente de Rusia, Putin. Han sido declarados como lugares como independientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos lugares, bueno, de estas dos regiones, tienen una mayoría étnica y lingüística rusa. O sea, más del 80 y 90% respectivamente entre Donetsk y Lugansk son mayorías rusas. Y ya tiene tiempo que se quieren independizar y pues siempre ha habido un conflicto ahí. Entonces el caso es de que esos lugares ya están tomados por el ejército ruso. O sea, ya están absolutamente tomados. Y los dos objetivos principales del ejército ruso es Kiev, que es la capital de Ucrania, y es Yarkov, que es otra ciudad importante que está como al este de Ucrania. Y bueno, el avance ha sido más o menos que pues han venido desde el este de Ucrania, avanzando poco a poco. Sin embargo, todavía, hasta el momento, hasta lo que sabemos, todavía no han tomado la ciudad de Yarkov. Y en cuanto a Kiev, hay barrios que ya han sido tomados por el ejército ruso. Sin embargo, no han tomado la ciudad como tal. De hecho, los ejércitos que están avanzando hacia la ciudad de Kiev, hay una parte que está yendo hacia el centro de Kiev, hacia el epicentro de la ciudad, y hay otro que está acercándose hacia la central eléctrica. Lo que estos aparentemente, o sea, obviamente no han declarado, no, pues sí, queremos ir hasta la central eléctrica, pues no, güey. Pero aparentemente se quieren acercar a la central eléctrica para cortar la luz y que sea más fácil que sea pues más fácil el poder abordar la ciudad con el ejército. Y aparte hay avances desde el sur
por el Mar Negro. Y bueno, algo que sucedió hace poquito, que fue como que muy sonado, fue lo que sucedió en aquella isla de las serpientes. ¿No han escuchado? ¿Cómo? Sí. Lo que sucedió en la isla de las serpientes es que era como pues una pequeña base donde habían como 16 personas, más o menos. O sea, era unos güeyes ahí, güey. No era un ejército ni una base militar así enorme. Era pues era simplemente es una isla que es del dominio de Ucrania, y simplemente llegaron dos buques o dos barcos a tomar la isla, y les llamaron por la radio los rusos y les dijeron que se rindieran los que estaban en la isla, que si no iban a bombardear y los iban a matar. Y repitieron el mensaje, y lo que les dijeron los ucranianos fue básicamente váyanse a la chingada, nos vale verga. Y pues bombardearon la isla, güey. Y todos los que estaban en la isla murieron. Pero ese audio en concreto fue grabado y se viralizó, ¿no? Todo el mundo lo escuchó, esa grabación, ese contacto del ejército ruso con los que estaban en la isla. Y bueno, ya dijeron, a esos los que estaban en aquella isla los van a considerar como héroes de la patria. O sea, como héroes de Ucrania. Por haberse negado a rendirse, güey. Y bueno, esto es lo que sucede hasta este momento. Hasta ahorita no sabemos más. Y no sé qué más le pueden agregar a lo que está sucediendo en este momento, o que han escuchado. Yo sé más del contexto histórico que de lo que está pasando actualmente, así que si quieres que hable Gabo. Bueno, es que yo igual quería reflejar sobre el contexto histórico. En primera, yo creo que ya estamos viendo una guerra que es literalmente un estado contra otro. O sea, las fuerzas armadas ucranianas se están enfrentando a las fuerzas armadas rusas, por lo que entendemos todos. Por supuesto, hay grupos de voluntarios y de seguro contratistas de seguridad privada que pues son mercenarios ya sea principalmente el bando ruso, que no se va a aparecer en las noticias, pero es lo más probable. Porque si se dan cuenta, las guerras modernas de hoy en día pues siempre ha sido como de que una nación contra un grupo rebelde, un grupo terrorista, legiones separatistas. Y no, estamos viendo una guerra entre dos estados. Y lo que a mí me sorprende es que las Fuerzas Armadas de Ucrania han aguantado suficiente tiempo, o están aguantando demasiado bien. Recordemos que Rusia a nivel global, en el Global Firepower Army, es una página que se encarga de, pues así, de comparar los ejércitos de todos los países del mundo. Pues el ejército ruso se posiciona siempre en la segunda posición, y Ucrania pues no está ni dentro del top 10. Brasil tiene un mejor ejército que Ucrania, nomás te la pongo. Pero estamos viendo que el cambio que han hecho las Fuerzas Armadas ucranianas desde que fue la guerra del Donbass, que en ese tiempo pues el ejército ucraniano era un chiste. Tenías tantos mil soldados enlistados, pero tenías una minúscula cantidad de soldados bien entrenados, bien armados, bien equipados, y los demás eran como soldaditos de juguete. Y tenías equipo militar obsoleto, equipo militar sin atención. Ahora no. Ucrania ha hecho un gran trabajo en fortalecer sus fuerzas armadas y modernizarlas, y esto le está haciendo mucho, pues por así decirlo, el avance ruso se ha ralentizado, no ha sido rápido como se había pensado, como las guerras modernas deberían de ser. Bombardeo los objetivos y ya luego mando la infantería. Pues parece que no. La ayuda que le ha otorgado la OTAN y diversos países como lo son Suecia, Finlandia y otros países, principalmente la OTAN y países no afiliados a la OTAN, así como países miembros de la Unión Europea, toda la ayuda militar que se le ha proveído, pues de alguna u otra forma pues, está sirviendo, pero no sé si Ucrania pueda resistir un poco más. Recordemos que no está desplegado todo el ejército ruso en esa zona. Es una minúscula cantidad de cuánto, creo que son un poco más de 200,000, de 200,000 a 100,000 soldados. Ahí entre esos dos números se pelean, pero venga, el ejército ruso se comporta ante unos 800,000, 900,000 efectivos. Estás hablando que hay una minúscula cantidad del ejército ruso.
Pero pues nada, era nomás eso. A mí me sorprende mucho las Fuerzas Armadas ucranianas cómo están aguantando. La Marina ucraniana, pues claro que es una nada comparada ante la poderosa Armada rusa, que no es de las más poderosas en el mundo, pues porque Rusia no tiene acceso a puertos, a mares que sean pues importantes. Bueno, o sea, está el Mar Negro y está el Mar del Norte. Tienen el pequeño Mar del Negro, que pues sí, y una minúscula cantidad en Kaliningrado y el Mar Negro, no del Negro, güey. No, el Mar Negro pues está el Mar Negro pues ahí está, tiene una pequeña flota ahí, pero pues también recordemos que tienen Kaliningrado, un pequeño enclave ruso entre lo que es la Polonia y los 3 países bálticos, todo el Mar del Norte, pero pues aún así no. Todas sus demás aguas pues son aguas que se congelan, está todo lo que es la Antártida, que aunque aún así pues Rusia tiene la mayor armada nuclear, de potenciación nuclear en rompehielos en el norte del mundo, pero pues eso no importa, la neta. Entonces pues sí, a mí me sorprende mucho cómo las fuerzas ucranianas se han modernizado, le está haciendo el paro. Fíjate, de hecho, ahorita, hace poco, de hecho me estoy acordando recién, que la cuenta de Twitter de Ucrania dijo que se declara ley marcial, güey. Y además dieron recomendaciones de cómo crear bombas Molotov, güey. O sea, incitaron a que la ciudadanía se defienda contra las, o sea, sobre todo en Kiev, porque Kiev está, o sea, ya hay varios que ya han sido tomados. Entonces, para evitar el avance. Ajá, que Kiev no está todo el grueso del ejército, simplemente son pequeños grupos de avanzada que así funcionan. O sea, ya no es como en la Segunda Guerra Mundial, donde está el grueso del ejército, va avanzando, va barriendo. No, ahorita estás mandando pequeños grupos para sabotear, para tomar instalaciones, para dejar inhabilitada una zona, y ya después mandas el grueso del ejército. Pero sí, hay demasiados grupos militares rusos, pues ya en Kiev. Y sí, por ejemplo, un empresario, que es creo que un dueño de una cervecería en Ucrania, güey, todas sus cervezas, o todos los envases de sus cervezas, ese güey los está llenando de gasolina para hacer bombas Molotov. Sí, porque, pues claro que se va a declarar un ley marcial. O sea, ya dije que las Fuerzas Armadas ucranianas, si bien están mucho más modernizadas, pues no, o sea, sí sirven para aguantar, pero no para librar una guerra a largo plazo. Hacia una potencia. Y es obvio, y hablas no de una potencia tan grande como lo es Rusia, porque pues Rusia pues ya dejó de ser la superpotencia que era, o sí sigue siendo una potencia. Sigue siendo una potencia. Sigue siendo una potencia, pero recordemos que hoy en día el principal enemigo, el principal rival de Estados Unidos y de la OTAN lo es China. China es a nivel mundial. Rusia se conserva más entre lo que es la Unión Europea y los rusos, ¿no? Claro. China sí se parte la mano con todos, ¿no? Pero pues sí, Rusia sigue siendo una potencia, claro que sí, tiene un poderoso armamento. No es cualquier pelagato. No son las Fuerzas Armadas, no es la poderosa Marina boliviana, güey, no mames. Sí, güey, no mames. Pero pendejo. Sin embargo, para no enrollarnos y para ir avanzando, güey, nada más entonces ya dejamos lo que está pasando exactamente en este momento, vamos a pasar a los antecedentes históricos y ya quiero darle la palabra a Marco, más o menos qué has escuchado, qué entiendes de los antecedentes inmediatos o los medios o los lejanos de este conflicto. Es que nos podríamos remontar a la Guerra Fría, güey, pero bueno, para hacérselas más o menos cortas voy a empezar explicando qué es la OTAN y bueno, no sé si vaya a profundizar mucho en eso, pero bueno, creo que es necesario explicarlo como para dar el contexto histórico y de dónde proviene este enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, ¿no? Uh-huh. Bueno, para empezar, la OTAN, como ya sabemos nosotros tres, es una alianza militar que se formó en el 49, en los cuales están incluidos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia, ¿no? El objetivo principal en su momento fue contrarrestar la amenaza de la expansión de la Unión Soviética en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, porque vemos esta especie de influencia que tuvo la ideología socialista en muchos de los países de Europa del Este también, ¿no? Uh-huh.
bueno, en 1955, al momento de que, bueno, en 1949 se formó la OTAN y en 1955 la URSS respondió a la OTAN creando su propia alianza militar que se forma a partir del Pacto de Varsovia. Y en el colapso de la Unión Soviética, varios países del antiguo Pacto de Varsovia se convirtieron en miembros de la OTAN. Y esta alianza actualmente tiene 30 miembros, los cuales incluyen países que antes eran digamos, como entidades federales. No, eran estados satélites que le pertenecían a la Unión Soviética, básicamente. Uh-huh. Y actualmente el objetivo que tienen básicamente es, o sea, la OTAN tiene como objetivo el de la defensa de alguno de sus integrantes ante un posible ataque externo, además de las políticas de las puertas abiertas y de la ampliación de la OTAN, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema actual que tiene Rusia con la OTAN y Ucrania, ¿no? O sea, y que ya se vio reflejado en el ataque directo de Rusia y en la invasión a Ucrania. Ucrania, evidentemente, es una antigua república soviética que tiene colindancias tanto con Rusia y la Unión Europea. No es miembro de la OTAN, pero sí es un país socio, por así decirlo, lo que significa que se le permite unirse a la alianza en un futuro. Rusia, obviamente, por ser una antigua, digamos, por ser Ucrania una antigua fuente de influencia, por así decirlo, para Rusia quiere garantías por parte de las potencias occidentales que pertenecen a la OTAN de que esto no suceda, ¿no? Obviamente es algo que Occidente no está preparado para ofrecer. ¿Por qué? Porque el presidente Putin, por ejemplo, una de las cosas que afirma es que las potencias occidentales están utilizando la alianza para rodear a Rusia y quiere que la OTAN cese sus actividades militares en Europa del Este, ¿no? O sea, básicamente lo que la OTAN ha hecho es instalar bases militares en países de Europa del Este que tienen mucha cercanía con Rusia, y evidentemente esto la OTAN no es que lo rechace, pero dice que solo es un pequeño número de estados miembros que comparten fronteras con Rusia, en primer lugar, y dicen que es una alianza defensiva. Es decir, la única razón por la cual ponen esas bases militares es con fines defensivos, ¿no? En caso de que, ¿no?, se le ocurra a Rusia atacar, cosa que ya pasó. Y eso obviamente a Rusia no le conviene, porque evidentemente en un futuro o a largo plazo podría contrarrestar la capacidad de reacción de Rusia ante los ataques que puedan generar la OTAN a partir de estas bases militares. Entonces es de ahí en donde empieza la fricción entre la OTAN y Rusia, por sus intereses. Obviamente también tienen intereses económicos y todo esto, y Rusia de alguna manera podría ejercer alguna presión mediante medios económicos. Sabemos que muchos países de Europa del Este dependen mucho del gas y del petróleo que exporta Rusia a estos países, pero bueno, eso es básicamente el contexto. Muy resumidamente, porque hay otras cosas que también incluso podríamos hablar del Euromaidán y todo ese rollo, que fue un conjunto de revueltas que se dio en contra de Víctor Yanukovych, que fue un presidente, creo que estuvo en Ucrania, ¿no? Claro. En Ucrania. Era, pues básicamente estaba a favor del régimen político de Putin, y pues a raíz de eso se hicieron unas revueltas que se llaman el Euromaidán o el Maidán, que involucraban, en el cual se vieron involucrados grupos de todo tipo de ideología política, o sea, de izquierda, derecha, de extrema derecha, marxistas, y algunos había cristianos, había católicos, había ortodoxos, había musulmanes, había judíos. Es que para ver lo del Euromaidán, a la raza le recomiendo mucho que se vean el Winter on Fire, en Netflix está. Narra un poco sobre cómo fue toda esta revuelta del Euromaidán, que no duró una semana o un día. No duró un día, ¿no? El Euromaidán duró como 3 meses, 3 meses, sí, poco más de 90 días duró el Euromaidán. Y es que sí, pues cuando cae la Unión Soviética, pues muchos países que eran países satélite de la URSS, pues empiezan pues cada uno a su jale, ¿no? Y pues por obvias razones algunos cambian de modelo económico,
Polonia cambia de modelo económico, muchos se quieren unir a la Unión Europea, otros se unen a la OTAN, y claro, pues ya se acaba lo que es la URSS, el principal rival, el principal enemigo de la OTAN. ¿Quién queda? ¿Quién puede ahora resultar en un peligro? Pues obvio que la república de mayor poder, los rusos. Y pues a la OTAN se le unen Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Noruega, y demás países. Pero sí, la historia ucraniana, pues, es que la historia rusa y la historia ucraniana son como, tanto Ucrania y Rusia son como dos hermanitos, dos primos, ¿me entiendes? Son países casi hermanos. El surgimiento de Rusia se origina en Kiev, güey. Se origina, la Rus de Kiev, en la Edad Media, pues fue el primer estado eslavo, por así decirlo. Y pues sí, abarcaba tanto lo que era Ucrania como lo que era Rusia. Fue el estado donde le da identidad a estas dos naciones. Pero sí es cierto que Rusia, a lo largo de su historia, pues ha tenido más protagonismo, incluso pues llegó a ser el Imperio Ruso, y los ucranianos, pues por así decirlo, no tanto, pero jamás desaparecieron los dos ucranianos. Creo que es cuando se da el nacimiento de la URSS, que se ya reconoce como la República Ucraniana, la República Socialista Ucraniana, lo que sea. Y sí, Crimea, que ahorita lo podemos tocar si quieren, pues fue dado a Ucrania, y no hubo tanto problema en ese tiempo, pues porque éramos la URSS, es el mismo país, todos somos hermanos, etcétera, etcétera. Ya que se desintegra, pues en Crimea pues, hay una amplia mayoría de rusoparlantes y de personas que tienen más apego por Rusia porque hablan ruso, tienen costumbres rusas, etcétera, etcétera, que costumbres ucranianas. Y también en lo que es el Donbass, que conforma las regiones de Donetsk y Lugansk, también es esa zona, pues principalmente eran rusos en su mayoría. Y los gobiernos de Ucrania, al término de lo que es la URSS, pues sienten un apego con Rusia, siguen estando, por así decirlo, conforme a las ideas de Putin, pero también con un acercamiento a Europa, y es cuando se da el Euromaidán, el de ser parte de la Unión Europea, ser pro-Unión Europea, pro-Europa o pro-rusos. Y es cuando se da, pues, todo esto. Y es cuando está ya también la guerra del Donbass, que, pues, si ahí nos ponemos, pues, los inocentes, que eran ciudadanos rusos indefensos, se enfrentan a fuerzas armadas ucranianas, pero el tío Putin, pues, les ayuda con grupos paramilitares, con militares infiltrados, les ayuda con armamento, y pues así funciona ese jale. Que hubo un genocidio, ¿no? Se supone que genocidio, pues, claro que tengo entendido. Pues sí hubo matanzas, yo creo que sí hubo matanzas en lo que es la región del Donbass contra los separatistas ucranianos, pero no sé si lo catalogaría como un genocidio, pero a mí me pues gustaría murieron más como crímenes de guerra. Pero pues sí, han muerto más de 14,000 personas en el Donbass desde el 2014 que comenzó todo este jale. Sí, ese es el punto al que quería llegar Putin, porque él, antes de esto, de lo que está sucediendo ahora mismo, había denunciado 3 veces en 3 ocasiones distintas ante distintos medios, incluso ante las Naciones Unidas, que, o sea, este genocidio, o sea, él lo catalogó de genocidio y nadie le paró bola, güey. O sea, nadie le dijo nada, nadie se lo tomó en serio. Y ahorita, como acaba de reconocer a estas dos regiones, el corredor este, que también se le puede llamar así, o la parte este de Ucrania, la acaba de reconocer como estados independientes. Independientes. Entonces, el hecho de haber reconocido su independencia o su autonomía, mejor dicho, hace que aquel genocidio que sucedió en su momento pueda hacer que Rusia intervenga en defensa de esas dos regiones como aliados de Rusia. Entonces eso le da derecho, porque creo que es parte del derecho internacional el que solamente puedes atacar a otro país en caso de defensa o que te den autorización.
Entonces, en este caso, lo que él trataba de aplicar era de que no, pues como atacaron estas dos regiones y yo las reconozco como autónomas e independientes, porque además Rusia no es cualquier país, o sea, es parte de las Naciones Unidas, pero además tiene asiento de seguridad de la ONU. O sea, claro, es que estos asientos solamente son 5. Sí, y solamente Reino Unido, 5. Francia, Estados Unidos, China y Rusia. Exactamente, y estas 5 además tienen derecho a tener armamento militar, bueno sí, pero armamento nuclear, lo que les hace más soberanos que los demás países. Claro. Sí, o sea, Francia tiene armamento nuclear, Estados Unidos tiene armamento nuclear, Inglaterra también tiene, o sea, los 5 tienen, güey. Los 5 tienen armamento nuclear, tienen permiso de tenerlo. No son los únicos que tienen armamento nuclear, pero sí, los 5 tienen. Sí, son los que tienen permitido, ¿no? Porque, por ejemplo, Corea del Norte no tiene permitido, pero y lo tiene, güey. O sea, porque tampoco es parte de las Naciones Unidas, güey. Bueno, la India, Pakistán, Israel, Irán, etc. Pero bueno, el caso es de que al hacer esto, le da, en teoría, le tendría que dar carta blanca a Rusia de poder defender a sus aliados. Entonces, ustedes ven esto, o sea, también, ¿cómo ven esto de reconocer un territorio así de la nada y decir, bueno, son independientes? ¿Lo ven esto válido? O sea, ¿qué tan válido es reconocer un territorio como autónomo y decir, no, pues es que son autónomos, los atacaron, entonces yo los defiendo? Bestia, no sé. Algo me dice que no, güey, yo no sé mucho de derecho internacional. Yo no sé nada de derecho internacional. Yo tampoco, güey. No sabría decirte, porque, por ejemplo, Trump lo calificó como de astuto, güey, pero pues... Sí, güey, no mames, es un movimiento astuto, pero está culero que sea tan astutamente. Es que, mira, esto de hecho me recuerda me recuerda un chingo de cosas, esta acción en particular. Pero, a ver, calificando si es correcto o no es correcto. Es que hay 2 puntos importantes creo que es del derecho internacional, o no sé muy bien cómo está este rollo, pero es básicamente que se tiene que respetar la determinación de los pueblos como autónomos. Autodeterminación de los pueblos. Si yo me quiero... Exactamente, eso es lo correcto. Es ese, y aparte hay otro, que es opuesto, que es respetar el territorio de los territorios que ya son autónomos. O sea, yo me puedo determinar como autónomo si yo me organizo y tal y toda la chingada, pero yo lo que no puedo hacer es agarrar, por ejemplo, yo vivo en Mérida, yo no puedo agarrar una calle, una cuadra, un barrio de Mérida y decir, no, pues esto es Leolandia, güey, yo levanto mi bandera, yo creo un ejército, compro a Zetas, güey. Leolandia, güey, y tenemos himno, policía, ejército y la chingada, y somos independientes y somos autónomos. Pues no, güey. ¿Por qué? Porque ese territorio no me pertenece a mí, güey, le pertenece a otras personas. O sea, le pertenece a México, le pertenece a Yucatán, le pertenece a Mérida. O sea, yo no puedo determinar que eso es mío porque ya le pertenece a alguien. Entonces, son 2 cosas que están en conflicto entre una y con otra. Pero aquí lo que entra es que, o sea, yo no puedo reconocerme como libre y autónomo así de la nada, pero otro sí puede hacerlo, güey. O sea, otro me puede reconocer a mí como independiente, como autónomo, y ahí sí podríamos poner en duda, o podríamos afirmar de que sí, efectivamente yo soy autónomo porque me reconocen como tal, güey. Que eso es un pedo más o menos hegeliano, güey. O sea, Marco, más o menos lo puedes ir cachando, la idea. O sea, el hecho de que... O sea, imagínate que si en las Naciones Unidas, entre ellas, no se reconocieran como naciones, pues habría una duda o internacional, o habría un cuestionamiento de la autonomía de ciertos países, güey. O sea, imagínate que, por ejemplo, claro, Estados Unidos no reconociera la existencia del Estado mexicano, güey. Palestina. Entonces, habría una duda de que, no, pues, si Estados Unidos, una potencia mundial, no reconoce la existencia del Estado mexicano, pues pone en duda el Estado mexicano, güey, su autonomía, ¿entiendes? Lo mismo sucede en un caso inverso, o sea, puedes desconocer un territorio, pero tendrías que fundamentar por qué no lo tendrías que reconocer, güey, ese es el pedo. ¿Bajo qué principio lo reconoces o no lo reconoces? Y obviamente también hay que tomar en cuenta que hay intereses detrás, güey.
Por supuesto, el Donbass era la zona más industrializada de lo que era Ucrania. No puedes perderla, no puedes perder una de las zonas más industrializadas porque le vas a dar un duro golpe a la economía nacional. Es como si perdiéramos todo el norte del país, que es de lo más industrializado que tenemos. O es como si los, no sé, no es como... Es como si el ejército de Zapatista declarara independiente pues, lo que tiene control de Chiapas. Pues no, güey. Tenemos una gran reserva de agua ahí, güey. No podemos darnos el lujo de perderlo, güey, casi. Pero ves, tienes ahí en ese lugar, tienes a un pueblo. Pero claro, eso viéndolo desde un punto de vista mexicano. Pero ahora, imagínate que no, ¿quién era el pendejo que dijo, no, pues los países del norte somos los meros chingones y los del sur nomás son unos pobres y nosotros los mantenemos? Que era de Monterrey, güey, era de un partido, no me acuerdo si era de Movimiento Social o era del PAN, no me acuerdo, güey. O si era independiente. Que yo sepa, era un TikToker, yo solo escuché un TikToker, pero no. No, también es TikToker. ¿No era ese güey de Samuel García? No, es otro. En el norte trabajamos algo así. Bueno. No, pero no era. Bueno, el caso. O sea, imagínate que los del norte, o sea, Monterrey, Chihuahua, no sé, ahí Sonora, dicen, no, pues a la chingada no queremos mantener a los pobres, güey. Queremos ser independientes, ¿no? O en su momento, güey, como por ejemplo la península de Yucatán, que haya de declararse como independiente. ¿Lo fue? El pedo ahí es en base a qué, como dijo Marco, o sea, en base a qué o sea, en base a qué te defines como autónomo e independiente y por qué, güey. En este caso, en Ucrania, Donetsk y Lugansk, esos dos lugares, al ser mayorías rusas, si se tiene más o menos en claro de que si pues, se pudiera colocar a votación que se separaran de Ucrania, votarían que sí, güey, la mayoría, muy probablemente. Pues eso sucedió en Ucrania. Más del 80 y 90% son... Eso sucedió con Crimea, ¿no? Exactamente, pasó con Crimea, se hizo una votación de manera democrática y en teoría, bueno, Ucrania no reconoce como que Crimea fuera, o sea, todavía para los ucranianos Crimea es suya, güey. No lo reconoce. No la reconocen, no lo pero reconoce como parte del territorio ruso. Ya se hizo un proceso democrático, ya se hizo una votación, ya, o sea, es de Rusia, güey, prácticamente. Que supuestamente es ilegal. ¿Entiendes? O sea, porque, y según yo, también, sí se puede hacer, güey. El pedo es de que en esos dos lugares, no voy a repetir los nombres porque me trabo, esos dos lugares, güey, no se han permitido hacer una votación, güey, a diferencia de Crimea, ¿entiendes? Entonces, el pedo es ese. Y también entra lo del genocidio o lo de la matanza, la gente que murió en esos dos lugares que eran separatistas o movimientos separatistas, hace que hay un resentimiento de la gente de ahí. Y o sea, para todos está bastante claro el hecho de que si se pusiera a votación y si esos dos lugares eligieran si quieren pertenecer o quieren unirse a Rusia, directamente se unen a Rusia, güey. O sea, no hay duda de ello. Es igualmente como, por ejemplo, en España, en los catalanes, si se pusiera a votación, muy probablemente votarían porque se salieran de España, güey. El pedo es que no les permiten, ¿entiendes? Sí, güey. La mayoría de los catalanes quieren salirse de España, güey. Si se pusiera a votación, lo cual no se ha permitido, güey. De hecho, en España... O sea, es que es una situación similar, güey, porque ha habido no ha habido genocidios, ni ha habido asesinatos, ni nada, pero se ha metido a la cárcel a independentistas o movimientos independentistas o líderes de estos movimientos independentistas para que no se continúe con este proceso democrático que buscan hacer, o sea, que esto se vaya a las votaciones y se haga se delibere esto de manera pacífica, güey, en vez de que, pues, se lleve a algo más lejano, que es lo que sucedió pues aquí en estos lugares en Ucrania. O sea, ¿qué es lo que pasaría si por ejemplo a los catalanes pues si a los catalanes los apoyara no sé, güey, pon tú que Francia, güey. Imagínate que Francia los apoya y manda ejército ahí, güey. Y además pon tú que hubo un genocidio genocidio si quieres ponerlo entre comillas, güey, ¿no? Pero imagínate que mataron gente allá, güey, en Barcelona, ¿no? En una protesta de independentistas. Entonces, Francia, con todo, si reconoce además
y no solamente se hizo un genocidio, sino que además reconoce a Cataluña como independiente, como autónomo, entonces tiene el derecho de defenderlo, güey. Entonces legalmente sí se puede, güey. Legalmente sí lo hizo. El pedo es de que no solamente está defendiendo, sino que aparentemente quiere tomar Ucrania, güey. Porque está yendo a la capital, güey. Está yendo a Kiev. Ah, claro. Kiev, sí. Necesita entonces ahí, o sea, es que el pedo, o sea, yo personalmente, yo me acuerdo que la anterior vez habíamos dicho, no creo que haya una guerra, que la chingada. El Marco dijo, yo creo que no son tan pendejos, así que y sucede, güey, al final. Yo no lo descarté, pero no pensé que fueran a... O sea, yo me refería a estas una escalada así que se estaban creando, pero yo me refería a las expectativas que se estaban creando de que iba a haber una tercera guerra mundial, güey. No. Que se iba a meter todavía no. Ya. Todavía no, güey. Todavía no, papi, tranquilo. ¿Lo ves lejos? No, y yo no creo que se vaya a meter, güey. No se va a meter, no puede. No está obligado y no puede. Se está metiendo. O sea, sí se está metiendo, pero no directamente, güey. Es más una por supuesto que la OTAN más que una guerra directa, güey. Esto es por supuesto que la OTAN se está metiendo. No por algo, pues diversos miembros de la OTAN están enviando armamento a Ucrania. A Letonia, Lituania y Estonia. No, esos tres. No, hombre, México le gana con huevos esos tres. No, sí, güey, ya sé, pero enviaron a esos lugares a ejércitos de la OTAN, güey. O sea, eso ya es un hecho. Claro, y aparte, España, como dentro de poco va a ser la sede de la OTAN en España, España mandó a 2 buques, no me acuerdo qué región, güey, pero que es para apoyar a Ucrania. Los 2 buques tienen tecnología suficiente para... O sea, son militares, güey. O sea, no son 2 buques aquí de que digas, no, aquí son para negociar, güey. O sea, son militares, güey. Digan en España que Ucrania no tiene oro, pero X. A lo que yo iba, claro que la OTAN está de alguna u otra forma apoyando a Ucrania con el envío de armamento, que es otra cosa. La OTAN, desde que fue el 2014 a la fecha, pues no es miembro, no ha aceptado a Ucrania, pero se le llama como colaborador de la OTAN, y por supuesto que ha entrenado, adiestrado al ejército ucraniano, y también lo ha proveído de armamento moderno, de armamento pues útil. Militar. Y durante este tiempo, durante lo que va de la guerra, pues se ha prometido el envío de más armamento a Ucrania, no tropas. Lo podemos pintar como que es una ayuda, está comerciando. Es la misma, güey. No, güey. Es casi lo mismo. No, güey. No. En una guerra puedes comprar suministros, puedes comprar lo que necesitas para seguir llevando tu guerra. No por algo los nazis le compraban el hierro a los suecos y Estados Unidos le compraba petróleo a México, XX. Ucrania le compra armamento a la OTAN, comprar entre comillas, porque o se lo van a regalar o se lo van a rematar. No se lo van a regalar, güey. No mames, no se lo van a regalar. Claro. En todo caso harán que se endeuden, güey, pero no regalan. No lo sé. No van a regalar ni vergas. Ya quisiéramos. Pero, ajá, güey, o sea, aparte, o sea, de hecho, en el supuesto caso de que si hubiese, antes de que hubiese atacado Rusia a Ucrania, si hubiese firmado así en papel, que Ucrania fuese parte de la OTAN, ahorita mismo tendrían que intervenir, porque dentro de los acuerdos, como había dicho Marco, dentro de los acuerdos que tienen los países de la OTAN, es que cuando uno de estos países entra en conflicto bélico con otro, tienen que defenderlo. Bueno, en teoría, por lo menos. Entonces, el hecho de que todavía no haya sido miembro, entonces no justifica de momento que intervengan con ejército y fuerzas militares de otros países miembros de la OTAN. Entonces no permiten. Sería meter las narices innecesariamente, entre comillas. Aunque de por sí ya, pues como tú dijiste, ya hay años que tienen como de relación Ucrania con la OTAN, entonces no es como que algo nuevo. Pero esa pequeña diferencia entre ser y no ser miembro es lo que marca la diferencia entre intervenir o no en esta situación, güey. Entonces, bueno, no sé, ¿qué otros antecedentes podríamos tocar? Yo creo que de momento, o por lo menos son los que se me ocurren en cuanto a este conflicto en específico. Si quieren podemos empezar a hacer la comparación con otras situaciones similares y luego hacer una predicción acerca de qué puede llegar a pasar. Sí. Hablen culeros. Pues, por ejemplo, pues lo que sucede con China y Taiwán no podemos decir que es parecido, pero pues se podría llegar a dar, ¿no? De cierta manera sí, güey. O sea, Taiwán no es miembro de la OTAN, pero está apadrinado por los Estados Unidos de América, el poderoso padrino financiador de guerras y golpes de Estado.
Pero a lo que es, Sí. en Taiwán, por ejemplo, pues igual, te enfrentas a China, la tercera superpotencia a nivel armamento, a nivel ejército, y está Taiwán, una pequeña isla de poco más de 500,000 de militares activos, poco menos, quién sabe. Entonces, ¿qué es lo que se busca que haga Taiwán en caso de una invasión china? Pues resistir, hacer una guerra prolongada y recibir apoyo internacional. Justo lo que está pasando en Ucrania, si te estás dando cuenta. El chiste es resistir hasta que un ser divino intervenga o alguien intervenga, güey. Ubicas, porque mientras más extendas una guerra, para el invasor es más caro. Las guerras son caras, güey, obviamente. Producir una bala, producir un chaleco antibalas, producir un carro vale 1 euro, 2 euros, miles de euros, y destruirlos es pérdida, ¿me entiendes? Y si eres un país invasor, el que está movilizando tus tropas, estás llevando a cabo pues la ofensiva, si se alarga más de lo debido, el coste es altísimo. Y si no tienes una buena economía, pues te vas a joder. Por eso hoy en día quien puede librar una guerra a largo plazo y a la distancia que quieras es Estados Unidos únicamente. Porque a pesar de que tengas un gran armamento, todo influye, todo es alrededor de dinero. Y Putin, pues Rusia no se puede dar el lujo de perder un chingo, porque si bien no está tan endeudada, la economía rusa está pues demasiado estancada pues por todas las sanciones que ha recibido a lo largo de lo que ha pasado, tanto de la Unión Europea como de Rusia. No sé, güey. O sea, yo creo que sí, Rusia sí tiene la capacidad armamentística y económica para mantener la guerra cuando quiera, porque no está yendo hasta el otro lado del mundo, güey. No está cruzando un océano. Está literalmente está al lado, güey. O sea, no es una movilización. De hecho, Moscú no queda demasiado lejos, que digamos, de Ucrania, güey. O sea, está relativamente cerca en consideración que... Ajá. Ucrania fue siempre considerado su frontera occidental, o ha sido siempre, pues, durante la URSS fue considerada pues su frontera occidental contra... Y sí, ha seguido siendo considerado, porque tanto Ucrania como Bielorrusia, otro estado que está metiendo igual las cosas por ahí, pues hace como, ¿qué te gusta? Hace poco más de 15 años, seguían siendo firmemente aliados del Kremlin y con Putin, ¿no? Pero aún así, el que tú estés incursionando, tan siquiera el hecho de que tú movilices tropas conlleva pérdida, gasto. Y pues siendo sinceros, claro, Putin, ¿qué sale ganando Rusia de esta guerra? O sea, Ucrania, si bien sí tiene tierras muy fértiles, tiene algunos minerales, sí, pero yo creo que sale más perdiendo, güey, por el ámbito económico, claro. Que a ver, desde mi más punto por el de ámbito vista, económico. A corto plazo sí. A corto plazo sí es económico, digamos, la pérdida que tiene, pero lo que busca es seguridad, entre comillas. O sea, pues el hecho de que, por ejemplo, tú vivas en tu calle, güey, y claro, pues, tu calle, o sea, o internamente tu barrio esté seguro, no quiere decir que cuando tú quieras salir, güey, quieras tomar el camión y tengas que cruzar tu calle e ir a otros barrios, pues va a estar más culero si resulta que los otros barrios donde tú tienes que tomar el camión, güey, resulta que están aliados con otro barrio que te cae mal, güey, o que les caes mal, güey. Entonces, claro. Hay un riesgo de que te asalten o que te roben. O sea, es más o menos, o al menos es como si lo veo así, güey. O sea, es como que... Pero es que... O sea, imagínate nada más que otro barrio te financia, o no sé, güey, otro barrio busca la inestabilidad en tu propio barrio, güey. ¿Topas? Que los protestantes... Porque, de hecho, esa es toda la estrategia que ha hecho... ¿Cómo? Como que si yo aquí en mi iglesia, aquí bien chida, bien bonita, y tengo la de los protestantes de Testigos de Jehová aquí al lado, güey, ¿no? Más o menos así, ubicas. Pero, ¿no crees que le va a salir el tiro por la culata? Porque al amenazar a Ucrania, los demás, otros países colindantes con Rusia, van a temerle más y van a querer unirse a la OTAN. Finlandia y Suecia, por ejemplo, van a querer unirse a la OTAN, muy seguramente por ver lo que está sucediendo en Ucrania. O Georgia, otro estrecho colaborador de la OTAN. Que Georgia creo que ya fue invadida por Ucrania, por Rusia, los 2000 y tantos.
ubicas, yo creo que va a acelerar el proceso de que estos güeyes se integren a la OTAN. Y ahora en vez de tener un enemigo menos, yo creo que vas a tener a 3 países nuevos afiliados a la OTAN con posibles bases. Es que ¿tú crees que nucleares Georgia se quiera unir después de lo que le pase a Ucrania en caso de que pierda? Que por es lo más supuesto, probable. pues Georgia ha ¿Por pedido qué, su si unión a la OTAN. literalmente compartes frontera con el cabrón que acabas de destruir un país que literalmente es 10 veces más grande que tú, más rico que tú, le vas a jugar al vergas nada más porque, pues no, güey. Georgia es para lo que está haciendo Rusia es imponer, güey. Claro. Justificado y a Georgia ya le partieron lo la madre, güey. Sí, pero, güey, pero es un Georgia, país Georgia más por mucho insignificante tiempo en comparación que Ucrania, güey. Si le parten la madre ahora mismo a Ucrania, que desde mi punto de vista es lo más probable, o sea, lo más probable es de que eventualmente en algún momento van a tomar Rusia toda Ucrania. No quiere decir que la anexen, ojo, que no creo que la vayan a anexar. Yo creo que lo más probable es que lo van a tomar a Ucrania y como todos los demás países de Europa no van a querer entrar a la guerra aún así, güey. Si no queremos, ok, entonces Putin va a decir, ok, entonces sentémonos a negociar. Ahora sí, yo me voy de Rusia, yo me voy de Ucrania, pero Ucrania no se va a unir a la OTAN. Incluso puede que negocie que se desintegre la OTAN, güey, ¿no? Porque la amenaza de Rusia, o sea, ya que es complicado que suceda, lo sé, güey, pero es lo más probable que vaya a pedir, o por lo menos que se alejen de sus fronteras, porque es lo que está buscando con esto, güey. O sea, claro, el hecho de también de atacar este lugar, o sea, atacar a Ucrania, es impedir que los demás países que comparten frontera con Rusia le jueguen al vergas como lo hizo Ucrania, güey. Exactamente por eso, güey. O sea, y le parten la madre a Ucrania, ni de chiste creas que Georgia vaya a hacer lo mismo, güey. En su puta vida lo va a hacer, güey. ¿Tú crees que Finlandia y Suecia no van a hacerlo, no van a querer unirse a la OTAN después de esto? No. Pues habría que ver qué es que eso de quién es decisión, es decisión de... Eso es del país que cualquier país puede ingresar a la OTAN si él quiere. Pero a ver, o sea, claro, lo que me refiero es, va a ser sometido o sea, esa decisión va a ser sometida a votación por los ciudadanos, o sea, los ciudadanos van a decidir. No, claro que no, güey. Entonces esa unión, esa anexión a la OTAN no es legítima, güey. ¿Qué chiste tiene, güey? Que me digan, pues es que defendemos los valores democráticos y la madre, güey, cuando realmente no se está sometiendo a discusión eso, güey. Claro. ¿Qué chiste tiene? Todo orden político, bueno, al menos desde mi perspectiva, tiene que ser legítimo. Sí. Pero, exacto. Y además, pues... No sé cómo funciona lo de la unión a la OTAN. No sé si es por votación, no sé si es por X. No, yo tampoco sé, pero, o sea, la cuestión es que... No es que la sociedad ponga a votación, güey. Simplemente el presidente del turno. O sea, literalmente es decisión del presidente del turno, güey. No es votación. ¿Tú crees que Rusia sí se atrevería a hacer lo mismo con Ucrania si Finlandia y Suecia decidieran unirse a la OTAN? Recuerda que Finlandia y Suecia son miembros de la Unión Europea, ¿eh? Eso es Finlandia más complicado, exactamente, porque son de la Unión Europea y no sé si habría que hacer, por ejemplo, un análisis geográfico de si realmente le conviene invadir sobre esa zona, porque tiene respaldo de la Unión Europea, justamente, güey. Tienes a San Petersburgo a un salto de ahí, güey. Tienes a San Petersburgo, vas a dominar por completo el Mar del Norte, tienes a Noruega por ahí, entonces puedes hacer algo en la ruta de la Antártida. Pues podría ser, pero tampoco es como que sea una amenaza, bueno, no sé. Invasión simplemente por... Es que tú crees que lo está haciendo por extender su territorio y no es así, güey. Ucrania, claro, no está queriendo no lo creo que territorio, es claro, por supuesto que está... Por supuesto que Rusia está viendo por la seguridad. Bueno, no sé si Rusia o Putin, ya no lo sé. Está velando por Putin, pues porque la OTAN no se esté acorralando más de lo debido. El único aliado fuerte de los rusos pues son los chinos y los iraníes, pero pues en su frente occidental Rusia está prácticamente rodeada, ¿no? Turquía porque es además miembro Turquía tiene una mala relación con la Unión Europea, güey. Por supuesto, pero Turquía también es miembro de la OTAN, güey. Pero Turquía es miembro de la OTAN, así que pues,
que no. Entre comillas, es que, güey, no sé yo. Que sí, es que el frente occidental ruso pues está prácticamente rodeado. Tienes a Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Eslovaquia, a diferentes otros países que pues, están, pues es como si tú dijeras, güey, si yo tengo acá mi cantón y tengo a unos musulmanes, unos judíos y unos protestantes como que me quieren partir la madre a mí y mi parroquia, pues como que yo quiero buscar que se alejen un poquito, ¿no? Pero no los vas a matar, güey, o sea, topas. Ese es otro punto de que, o sea, estamos entendiendo de por qué está haciendo lo que está haciendo Rusia. Eso no quiere decir que sea correcto, güey. O sea, a mí se me hace desproporcionado lo que hizo. Porque, por ejemplo, hasta cierto punto no lo veo tan mal lo que hizo lo de reconocer a Donetsk y Lugansk, porque ambos lugares pues ya tienen una historia de que quieren independizarse, ya tiene tiempo que se quieren independizar. El hecho de que lo reconozca y hasta ahí me parece bien, güey. O sea, me parece correcto. O sea, no me parece que sea, o sea, en comparación con intervenir militarmente, puta, prefiero que hagan eso, güey, definitivamente, güey. Pero el hecho es de que se le fue la mano, güey, no sé. El que quiera invadir directamente. Pero es que entonces, ¿cómo paras esa extensión de la OTAN hacia el este, hacia más pegado a tu frontera? Pues aparentemente por eso ve que es la única opción, güey. Porque a lo mejor de no hacerlo se ve como débil o con miedo. Y ahorita lo que más tiene la gente es miedo, güey. Sobre todo Europa. Porque Europa, de hecho, o sea, es el continente donde más guerras se ha librado en toda la historia de la humanidad, güey. Sí. Entonces, otra guerra más, güey. Es como que, pues, la neta nadie quiere, güey. Allá hay una guerra, ¿no? Pero no queremos otra que involucre más, güey. Nomás queremos que se partan la madre en el mundial porque pues tienen el mejor fútbol del mundo, pero pues espera, no queremos algo más allá. Qué vato utilitarista, cabrón. Ese, Pues, por supuesto, güey, todo. Ucrania no vale nada, güey. Solo valía su posición estratégica porque está cerca de Moscú. Ahí puedes implantar una base nuclear para directamente lanzarle un fuego artificial a Putin ahí en el Kremlin, güey. Es obvio. De ahí en fuera, pues sí tiene. Obvio no les interesa. La guerra de Ucrania sí puede impactar en el precio de las tortillas de Chiapas, güey, por si ustedes no lo sabían. Ucrania produce más maíz que México, estarán dando una imaginación. Pero pues sí, Ucrania no lo vale. Solo sirve para un puente para llegar más rápido a Moscú, pero pues de ahí en fuera, ¿qué le puedes hacer? Sí tiene recursos naturales, claro, pero pues todos los miembros de la Unión Europea pues pueden fácilmente usar eso. Si quieres acceso al Mar Negro, pues ahí tienes a Grecia, tienes a Turquía, dominas la mitad del Mar Negro para hacerle frente a la flota rusa. Ahora bien, un tema que quería tocar es acerca de la opinión pública, güey. O al menos no tanto de la opinión pública, sino de los medios de comunicación y la manipulación de la información, güey. Porque está bastante... Ese es para mí el tema más importante de este asunto, porque estoy consciente de que independientemente de lo que vaya a suceder con Ucrania, o suceda con Rusia, ya sea que Rusia logre dominar por completo Ucrania, o que al final salga... Imagínate que sale todo bien para Rusia, güey. Imagínate que Rusia logra hacer una negociación, terminando uniendo Ucrania a la OTAN y todo el rollo. Incluso en ese supuesto suceso o caso, de todos modos va a perder ante la opinión pública, güey. ¿Por qué? Porque se vio como un invasor. Ya perdió ante la opinión pública. Ya perdió ante la opinión pública. Entonces, pase lo que pase, lo van a hacer mierda, güey. O sea, y de hecho, por eso, a mí es algo que también en lo personal me caga un chingo. Cuando en las redes sociales ves, güey, que no, pues que tal modelo de Ucrania se sumó a la lucha y que no sé qué. ¿La apoyas? ¿No la apoyas? ¿Qué opinas? Me caga, güey, me zurra, me defeca, me laxa, me excrementa, güey. O sea, como si fuera un partido, o sea, te das cuenta que es como si fuera un partido de fútbol, güey. O sea, como si esto fuera Real Madrid, Barcelona. O sea, a ver quién apoyas. Vas al Real Madrid. Claro, Madrid, güey. Este pendejo. Pero, o sea, todos los de ahí, sí, claro. Como si fuera, también hacen una apelación a como que, es que se quieren liberar de del autoritarismo ruso. Exacto. O que quieren tomar los valores de la democracia y la madre, güey. Sí. Ni siquiera es democracia.
democrático de por sí el sistema ucraniano, político, güey, de Ucrania. O sea, no, exacto, güey. Se podría decir que es más un semipresidencialismo, una oligarquía, por así decirlo. Es más una oligarquía, güey, que otra cosa. Pero democracia no es. O sea, y además el punto es de que, o sea, han sido tan, o sea, me parece perfecto en lo personal. Ya es mi opinión mía, güey, o sea, me parece perfecto que haya un chingo de gente, pero así un chingo, o sea, nunca había visto tantos posts de guerra en mi perra vida, güey, nunca, jamás, güey, nadie había compartido tantas chingaderas de guerra en mi perra vida que yo haya visto, jamás, güey. Sin embargo, o sea, me parece perfecto que la gente lo haga, güey, porque es condenable. Pero si vemos de la forma en la que se hace, sí. Exacto. O sea, la forma en cómo se hace y además que, o sea, si van a hacer esto, o sea, ok, me parece perfecto que condenen el hecho de que un país invada a otro por el motivo que sea, güey. Que maten a gente, que manden a que la gente se mate por cualquier motivo. Me parece perfecto que la gente lo condene y lo vea con malos ojos, güey. Ahora, lo que quiero es que a partir de aquí en adelante, entonces que la gente lo vea con los mismos ojos cuando lo haga cualquier otro país, güey. Porque cuando lo hacen otros países, luego o no voltean a ver, o no dicen ni madres, güey, porque, o sea, la intervención que hizo, por ejemplo, de Estados Unidos a Afganistán, güey. Leo, ya va a empezar a mamar, Leo es anti-yankee, güey, es castellano. Sí, güey, soy anti-yankee. O sea, güey, independientemente de cualquier cosa, a mí me caga. Yo creo que todos deberíamos de ser críticos con las políticas exteriores de Estados Unidos, güey, la neta. Hay cosas que dices, no mames, güey. No, o sea, exacto, güey. O sea, no es por ser anti-yankee. O sea, yo no soy anti-yankee, güey. O sea, a mí me vale verga 3/4 de riata. No me importa Estados Unidos. Salvo cuando se meten en otros países. O sea, por ejemplo. La oportunidad de ir a Estados Unidos a trabajar, porque pues. No, ni hablo inglés, güey. O sea, hablo inglés, pero apenas, güey. No quiero. Igual, prefiero irme a España. Prefiero irme a Italia 1000 veces que a otro lugar, güey. Vas a ganar mucho mejor de lavaplatos que de me vale madre, güey. Yo prefiero trabajar aquí o trabajar en España o trabajar en Italia, güey, o trabajar en Bolivia o en Latinoamérica. Bueno, güey, avanzando y tocando el punto. El chiste es de que la intervención de cualquier país, güey, cualquier potencia en cualquier lugar, simplemente por el motivo que sea, solamente utilizando a las personas de otros países para cumplir los objetivos de una potencia mayor, es condenable, güey. Lo haga Rusia, lo haga China, lo haga Inglaterra, lo haga Estados Unidos. Digo estos nombres porque son los que más han hecho o los que se han caracterizado más por hacer este tipo de cosas, sobre todo. Y no es aquí ningún misterio, ni aquí estamos encontrando tampoco la aguja en el pajar de nada. Pues es Estados Unidos, güey, que ha hecho esta intervención fundamentalmente. O sea, Estados Unidos tiene más bases militares fuera de su país que cualquier otro país en el planeta, güey. Y yo una preguntarías, ¿para qué, güey? Si tú estás hasta el otro lado del continente, güey, ¿por qué tienes ejército en África, en todos los continentes, güey? ¿Para qué? Para estrategia y geopolítica. Claro, güey, o sea, es exactamente. O sea, pero no te interesa en ningún momento la independencia y la democracia de los ucranianos, de pobres ucranianos y que la chingada. O sea, me parece culero lo que está pasando los ucranianos, güey. Pero aquí no se hagan, o sea, que no se hagan ver como que los defensores del mundo bueno, güey. Ese es mi punto. Sí les interesa, güey, pero no les interesa, güey, no les interesa un culo. Sí, güey. Claro que sí, güey, porque ¿sabes por qué? Porque les debe interesar que un país quiera una independencia o libertad. No. Porque ellos van a sacar un mayor provecho, por vale supuesto. Verga si están independientes. O sea, ¿tú crees que cuando Afganistán, güey, cuando Estados Unidos invadió Afganistán, ¿tú crees que les preocupaba la libertad de los afganos? O de Afganistán en general. No, güey. No, o sea, de hecho, antes de que interviniera Estados Unidos en Afganistán, en los años 60, que era principalmente financiado por Rusia, estaban financiando un partido comunista democrático, güey. O sea, en ese tiempo, y parece, o sea, si ves las imágenes de Afganistán en 1960, o sea, ves mujeres en minifalda, ves colegios en buenas condiciones, o sea, esto no es Afganistán. ¿Por qué? Porque el partido que estaban financiando la Unión, la URSS en su momento, era un partido democrático comunista, güey, y no le iba mal, güey. O sea, tampoco era aquí la puta potencia, pero era un buen lugar, simplemente, y ya está. En comparación con ahorita, güey, porque ¿qué hicieron los Estados Unidos? Pues intervinieron y financiaron a los Freedom Fighters.
bueno, ellos le llamaron Freedom Fighters, que es, o sea, como los peleadores libres que querían liberar a Afganistán, que eran simplemente terroristas, güey. O sea, desde ese momento eran grupos radicales conservadores, porque ellos no estaban de acuerdo con la política. ¿Qué pasaron a ser los talibanes? Exactamente, eran los talibanes, güey. Y justamente cuando hacen este golpe de estado y ya tienen los talibanes y ya apoyan, entre comillas, a Estados Unidos y por fin quitan el gobierno que había colocado la URSS en Afganistán, les sale el tiro por la culata, porque luego son esos mismos los que les mandan a tirar doctores gemelas, güey. Qué ironía, güey. Y justamente esos Freedom Fighters, güey, esos luchadores libres, ya no son luchadores libres, güey, ahora son terroristas. Qué conveniente, güey. O sea, ese es mi punto cuando intervienen y cuando omiten la información, güey, de este tipo de cosas. Porque ahorita, si en cualquier momento llegan a intervenir la OTAN en Ucrania, van a hacer ver como que son los liberadores de Europa y que la chingada y no es cierto, güey. Les vale un culo. Se preocupan y simplemente con que no los ataquen a ellos y ya está, güey. No les preocupa Ucrania. Ucrania les importa un culo. A todos les importa un culo Ucrania, güey. Los únicos que se preocupan por Ucrania es la gente que ve las redes sociales, que ve a la gente que está... O sea, a los niños, a los padres que van a la guerra, a las mujeres, a los perros, a las mascotas. O sea, hay un chingo de gente que se preocupa genuinamente por la gente que está allá. Pero a la gente que dirige y que manda los ejércitos no les importa, güey. Y es así, y así ha sido siempre, güey. Y de hecho me parece curioso también porque haciendo comparaciones con otras situaciones, ustedes han escuchado, o bueno, han visto lo que ha sucedido en los Balcanes en más de 20 años. Como contexto. Algo recuerdo de la de historia. De historia universal. De la zona con más inestabilidad en Europa, creo. No lo era, güey. Antes de que, o sea, bueno, el contexto histórico es de que Grecia, no. O sea, la guerra de los Balcanes, güey, lo que sucedió con Bosnia, Herzegovina, Serbia, Croacia, Eslovenia y otros más que no me acuerdo, pero principalmente esos cuatro. Son las guerras yugoslavas. Exactamente. O sea, lo que pasó aquí me parece muy condenable en lo personal. Fue que, bueno, contexto, simplemente antes de que existieran estas naciones independientes estaba Yugoslavia como tal. Entonces, y Yugoslavia era comunista, pero no estaba a favor de la URSS y tampoco era aliado de Estados Unidos. Era un país del tercer mundo, en el sentido de que no estaba ni de uno ni de otro, era una tercera vía. Eran comunistas, pero a su manera. Eran comunistas, pero no eran comunistas soviéticos. Entonces iban a su rollo y así estuvieron por 30 años. No, leninistas. Leninistas, creo. Ajá, exactamente. El caso es de que estaba por un chingo de tiempo. A ver, ¿dónde? No, ¿te tienes que ir, güey? Sí, güey. Bueno, te despido. Y nosotros, Marco y yo, terminamos esta chingadera en 10 minutos, ¿será? ¿Sale? Vale, se me cuida. Se me cuida, bye. Adiós, bro. Bueno, el caso es de que... Ajá, entonces... Yugoslavia era comunista y el que tenía el poder en ese momento era Tito. Y bueno, el Tito muere, pero pasaron 35 años de paz, güey. En Yugoslavia, dentro de Yugoslavia. Y Yugoslavia es una zona muy conflictiva, fue en su momento una zona muy conflictiva porque hay 3 religiones, más de 5 naciones y 2 alfabetos y 2 diferentes idiomas, güey. Tenían todo para que se haga un desmadre, güey, porque no coinciden en nada, ni en religión, ni en idioma, ni en alfabeto, ni en nada. Lo único que los unía era el comunismo, güey. Pero ¿qué pasó después? Cuando se muere este güey y dijeron, no, pues ahora ¿qué hacemos? Porque el único güey que nos dirigía era Tito, o sea, así se llamaba Tito, y pues Tito nos dirigía, entonces ¿ahora qué hacemos, no? Entonces dijeron, bueno, ¿qué tal si dividimos la presidencia de Yugoslavia entre todos, no? Y vamos rotando. Primero le toca a Eslovenia, luego le toca a Serbia, luego le toca a Croacia, luego le toca a Yugoslavia y así nos vamos, ¿no? Y dijeron, no, ok, pues va. Entonces empezaron bien hasta que le tocó el turno a Serbia y luego Serbia ya no le quería ceder el turno a nadie, güey. Al que le tocaba el turno era Eslovenia. Entonces Eslovenia le dice, chingas a tu madre. Entonces, si no me vas a dar el turno de presidencia que me corresponde, porque eso habíamos acordado, pues entonces me determino autoindependiente. Que estos, o sea, también podemos relacionarlo con Ucrania. El vato dice, no, pues de la chingada, claro. No, pues me hago independiente a la verga y no quiero... Porque, o sea, como no me estás incluyendo, o sea, no me estás haciendo como parte de Yugoslavia, pues entonces me divido. De hecho, los eslovenios, sí, son cristianos, católicos. Bueno, voy a hacer una descripción de los 4 actores principales porque son, o sea, los demás no me acuerdo muy bien quiénes son, pero... A ver, está Eslovenia, que es la primera que se quiere independizar, que son católicos todos. Croacia, lo mismo.
son católicos todos. Serbia son, ¿cómo se llaman? Son ortodoxos. Y Bosnia-Herzegovina, que voy a decir nada más Bosnia y ya está. Bosnia eran musulmanes. ¿Por qué? Porque cuando se reparte el Imperio Otomano, queda una parte, una herencia musulmana en Bosnia. Entonces están esas tres religiones. Entonces Eslovenia se independiza, dice pues a la chingada, ya que no vas a ceder el turno, pues huevos, y se separa. Bueno, se intenta separar y nadie en ningún país de la Unión Europea, bueno, todavía no se había formado la Unión Europea, pero ningún país europeo había acordado en reconocer ningún territorio nuevo. ¿Por qué? Porque, habían hecho ese acuerdo verbalmente de decir, no, pues no hay que reconocer ningún país nuevo que se origine ahorita mismo porque va a generar otra guerra posiblemente y no nos conviene otra guerra después de la Segunda Guerra Mundial porque ya la cagamos, güey. Entonces mejor nadie reconozca ningún nuevo territorio y así evitamos que haya guerras. Pero ¿qué pasa? De que les vale madre, aún así, y por eso dicen delante de frente, güey, pero debajo de la mesa empezaron a reconocer la independencia de Eslovenia. El primero que hizo eso fue Alemania. Reconoce a Eslovenia como independiente y entonces Serbia entra en guerra que fue muy corta con Eslovenia, pero aún así, como Eslovenia no tenía una mayoría, ninguna población de Serbia importante, no había una minoría ni una mayoría serbia en Eslovenia, pues lo dejan pasar y digo, bueno, ni pedo. Entonces se independiza y luego como Croacia ve que se independiza Eslovenia, pues también se quiere independizar. Y entonces entra el segundo rango. Entonces arman a putazos entre ellos dos y pasa lo mismo. Y algunos países empiezan a reconocer como a Croacia como independiente y se independiza eventualmente. Entonces lo único que quedaba era Serbia, Bosnia y otros países más. Y bueno, entra luego Serbia en un gobierno fascista. ¿Por qué? Porque promueve lo que es pide hacer una limpieza étnica, güey. Limpieza étnica, lo que se refería era matar a todos los que no sean serbios en Bosnia. O sea, claro, mataron a todos, bueno, no todos, a una gran población de musulmanes, güey. Y ese es ese conflicto que fue, que mataron a más de 250,000 personas, más de 250,000 musulmanes, y Europa no le hicieron bola, güey. ¿Por qué no les hicieron bola? Uno, porque eran musulmanes. O sea, tenían miedo de que estos musulmanes en algún momento se pudiesen llegar a radicalizar, güey. ¿Topas? Claro, claro, sí. Entonces, en su contra, ¿no? Exacto, si se llegaran a radicalizar, entonces como Europa es pura cristiana, casi todos son cristianos, aunque de diferentes ramas, o sea, ya sean romanos, ortodoxos o lo que sea, o protestantes, pues por lo menos son cristianos, güey. Estos son musulmanes, entonces tenían miedo de que en algún momento se pudiesen llegar a estar en contra o radicalizar o lo que sea, güey. Entonces no metieron mano, güey, y literalmente dejaron que mataran todas esas personas, güey. O sea, ¿te das cuenta de que para mí esto es hipócrita, güey? O sea, es un país europeo, una región europea en el corazón de Europa, en el pinche centro de Europa, y nadie levantó un dedo, güey. Siendo que sí levantaron un dedo para Croacia y siendo que sí levantaron un dedo para reconocer a Eslovenia. ¿Pero por qué la reconocieron, güey? Porque esas dos en concreto, Croacia y Eslovenia, sí eran económicamente rentables además. O sea, sí tenían una economía bastante emergente en comparación con otros países balcánicos. Entonces, y Alemania, que fue la primera en reconocer la independencia de Eslovenia en su momento, dijo, no, pues, o sea, el punto era que al reconocerla como independiente podía ser el primero en hacer socios comerciales de Eslovenia y Alemania. Entonces, al hacer el primero, además para seguir la situación precaria después del muro de Berlín, le venía como anillo al dedo. Siendo que habían prometido que no tenían que hacer eso, güey. Y se lo pasaron por los huevos. O sea, ese es mi punto. Y a lo que quiero llegar con este relato simplemente es como que la hipocresía de todos los países que están viendo esto desde lejos, güey. O sea, en algún momento va, no sé, España puede que se pronuncie a favor de Ucrania, pero simplemente lo hace para quedar bien con Estados Unidos, güey. Claro, como o puede que exacto. Con AMLO, ¿no? Exactamente, güey. Entonces, igual. Es para quedar bien, güey. Sí, es que también, por ejemplo, ahorita es que imagínate ahorita la presión pública que deben de tener pues digamos las figuras públicas, sobre todo los líderes o presidentes, güey, de que o estás con este bando o estás con este bando, porque justamente ese es el pedo. Por ejemplo, retomando el tema de
de los medios de comunicación y la radicalización de las posturas, güey, pues que al momento de hacer el análisis en sí, güey, te das cuenta de que no hay una razón justa, uno, de parte de ninguno de los bandos para haberse involucrado en la autonomía, la autodeterminación del sistema político dentro de Ucrania, y eso te lleva a la conclusión de que ninguno tiene una razón justa para estar ahí, güey. O sea, no se deben de meter, güey. Exactamente, güey. Sí. Eso y es justamente le has dado el clavo, güey. Que deben de entender, güey, de que ninguno está a salvo, güey, de las críticas. O sea, todos, por así decirlo, todos tienen las manos manchadas de sangre, por así decirlo. Sí, todos metieron mano. O sea, claro. Quieran o no quieran, todos metieron mano, güey. De hecho, eso también es similar entre lo que sucedió con el conflicto árabe-israelí, ¿no? Reconocemos o sea, en el que Inglaterra reconoce, o sea, le hace doble promesa, que eso es muy cagado, güey. O sea, que Inglaterra reconoce tanto a los judíos, a la Unión Judía, creo que no me acuerdo, con un congreso judío, les hace la promesa de que en aquella tierra que se llama Palestina, están de acuerdo con que se forme un estado israelí, el estado de los judíos. Y 3 años después, o no sé cuántos años después, pero poco tiempo después, hacen la misma promesa, pero con los árabes. Y les dijeron exactamente lo mismo, de que la corona inglesa ve con buenos ojos de que en aquella tierra que se llama Palestina se forme un estado árabe. Hacen la misma promesa a 2 lugares distintos, güey. Y les das prácticamente un cheque en blanco, güey, porque luego cuando quieran ir a cobrar, pues ninguno recibe lo que quiere, güey. Ninguno, claro. Entonces, el pedo además fue que la presión tanto de los judíos, sobre todo de los judíos que hicieron huelga de hambre, o sea, fue un pedo, güey. Entonces la ONU, recién creada hace apenas 3 años, güey, crea el Estado de Israel, güey, así de la nada, cuando en Palestina originalmente era un estado árabe, güey, porque ya se había independizado, o sea, ya se había descolonizado de Inglaterra, ya la habían ocupado durante más de no sé cuántos cientos de años los árabes o los palestinos, y de la nada crean un estado que no les pertenece, y así, por huevos, como que, pues, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cómo así de la nada reconoces un territorio como independiente y así se la regalas a otras personas y nos lo quitas a nosotros, güey? ¿Y nosotros qué, güey? ¿Topas? O sea, como esa legitimidad que surge por es que yo te reconozco, pero sí, pero no, pero sí, pero sí, pero... Y ya, es lo que está sucediendo también ahorita, güey. O sea, Conveniencia, ajá. Claro. Y pues... no sé, güey. Pues a ver qué sucede, güey. Así como predicción, ¿qué crees que vaya a suceder? Ya para cerrar esto. Yo creo que... Es que no hay nada seguro, güey. Yo creo que posiblemente vayan a llegar a un acuerdo de que, ok, voy a abandonar Ucrania con la condición de que no se meta la OTAN. Sí. Esa va a ser la única condición de Putin, güey. Porque no le veo otra salida, güey. En ese sentido yo creo que fue muy astuto atacar ahorita que después, güey. Yo creo que atacó en el momento preciso para poder ocupar Ucrania, si es que esa es la pretensión que tiene, ¿no? Claro. Que yo no sé hasta qué punto realmente sea la pretensión de Putin, de Putin, más bien. Porque justamente es esa interpretación de los motivos por el cual él está invadiendo Ucrania, el que le está desfavoreciendo su figura pública, ¿no? Porque todos piensan de que, no, es que se quiere apoderar de Ucrania, y realmente no creo que sea así. Yo creo que nada más está como tratando de hacer ver a la OTAN de que ok, o sea, chequen, o sea, me metí a la guerra de la Osetia del Sur contra Georgia, o sea, apoyé a otras, a otros 2 países contra Georgia, y me aseguré de que ganaran, o sea, está dispuesto a meterse en un conflicto bélico en la medida en que eso le favorezca, güey. Claro. Está dispuesto a romperla, a ir en contra de la legalidad internacional, güey. Y eso es algo que él quiere imponer, porque es algo de lo que él dijo, por ejemplo, cuando él asumió el poder. Él quiere, reivindicar esa influencia y ese poder que tuvo la nación rusa alguna vez, ¿no? Haciendo referencia al poderío que tenía la Unión Soviética. Claro. Entonces yo creo que lo más probable es que lleguen a las negociaciones
No sé hasta qué punto puede llegar a escalar el conflicto, porque, por ejemplo, también recordemos que Rusia tiene su propia alianza militar. Es la... Ahora te digo el nombre. Es la... No, mentira. Es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, donde está Bielorrusia, Kazajistán. Entonces, en caso de que el conflicto pueda llegar a escalar, y también se puede apoyar un poquito, pero en general puede tomar apoyo de esta alianza, de la Alianza del Tratado de Seguridad Colectiva, o la OTSC, para abreviar, y de China. Y ahí sí, claro. Porque por ejemplo también está la expectativa de a ver qué chingados dice China, güey, porque China se ha mantenido como medio neutral, como decir, sí entiendo las razones por las que está invadiendo y que no sé qué, pero no se ha declarado formalmente sobre si está de acuerdo o no. ¿Me explico? Sí, que tampoco es necesario raro, de que lo haga, ¿no? Pero... Claro, pero es raro porque se supone que Rusia es su principal aliado, güey. Entonces está raro que se supone que es tu aliado. Bueno, todo el mundo esperaría que tú lo apoyaras, güey. Que no te hayas pronunciado abiertamente, claro. Está raro, ¿no? Lo más probable es que esté de acuerdo. O sea, China también es, o sea, es China, güey. Sí. El partido dominante es el comunista chino, tiene una ideología marxista, leninista, güey. Evidentemente está en contra de la hegemonía, del poder hegemónico que tiene Estados Unidos, ¿no? El liberalismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues a ver qué pasa, güey. Yo creo que si llega a escalar la violencia y en caso de que Rusia lo llegue a necesitar, puede apelar a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y pedir apoyo a estas naciones que forman parte de esta alianza, incluyendo China, pese a que China no está incluida en esta alianza, eso sí. Mira, yo lo que creo es de que va a depender un poco de si apoyan desde este momento, si apoyan a Ucrania militarmente de manera directa. Ahí va a cambiar muchas cosas, güey. Porque ahí sí podríamos hablar a lo mejor de una tercera guerra mundial. Si no la apoyan, si todo sigue como está hasta ahorita y Rusia termina por tomar Kiev, que sería pues ya prácticamente el jaque mate de este conflicto bélico, sería, como tú dices, empezarían las negociaciones y digo, bueno, me retiro de aquí, pero yo creo que las condiciones serían, uno, lo que tú dijiste, que sería que no se metan, que la OTAN no se meta con Ucrania y que se alejen lo más posible o que se desintegren incluso, o sea, obviamente viendo por los intereses de Rusia, güey, o sea, si fuera por ellos que se desintegran en la chingada, güey, pero lo veo complicado. No, claro, eso, también por China, güey, de preferencia que se desintegre toda la chingada, sí. Sería mejor que se desintegren, pero no dudo demasiado que lleguen a negociar algo por el estilo. Como mínimo que se alejen de las fronteras de Rusia. Eso sí se podrían llegar a acceder. Y otro, que sería que reconozcan a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes y luego en un futuro probablemente se anexen a Rusia, güey. Sí. Eso es lo que creo que va a suceder. De momento veo poco probable que haya una tercera guerra mundial. Yo le doy como un 30% yo creo que podría llegar a pasar. Era más probable que pasara una tercera guerra mundial en caso de que, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, creo que Polonia también fue un país satélite de la Unión Soviética, ¿no? Sí. Y ahorita es miembro de la OTAN, algo así, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, en caso de que Rusia hubiera amenazado o atacara a un país de la OTAN y que era un país satélite y que evidentemente fue un puente de influencia para el poder que tenía Rusia, ahí sí yo creo que hubiera habido una tercera guerra mundial, güey, porque ahí sí les estás dando motivo a la OTAN para que diga, pues güey, estás atacando a uno de mis miembros, güey, pues ¿para qué te metes, güey? O sea, no. Exacto. O sea, conoces el tratado de la OTAN, sí. güey. Estás viendo que estamos juntos y no así nos tiras piedras, ¿no? O sea, sí. Pero, güey, ¿estás consciente que te puedo lanzar te puedo lanzar un puto yo creo que... misil nuclear, güey? Pero es que ese es el pedo, güey. O sea, si llegase a haber una guerra mundial, aquí nadie gana. Y eso es algo que dijo Putin. Y eso es algo con lo que estoy de acuerdo. O sea, si llegara a haber una tercera guerra mundial, nadie va a ganar, güey. Nadie. O sea,
que es, obviamente la diferencia de poder entre la OTAN y Rusia es abismal y es incomparable entre Rusia y OTAN. Obviamente la OTAN tiene mayor poder bélico. Sin embargo, Rusia tiene suficiente poder como para decir, pues si me van a chingar, pues de la chingada me chingo toda Europa y Estados Unidos si quiero, porque tiene esa capacidad. Tiene armamento suficiente para chingárselo todos al estilo japonés, bukake, güey. No bukake, no. Eso es otra cosa. No, kamikaze. Kamikaze, de bukake. Hijo de después de lo del video de la después de lo de aquel video, güey, me dejaste traumado, güey, pinche madre. Pero sí, güey. O sea, está complicado, pero pues a ver qué pasa, güey. Yo creo que eso es lo que va a pasar y es lo más seguro que llega a suceder de momento. Mira, y espero que no, yo espero que no nos sorprendan, güey. Porque pues, fíjate, yo tampoco no teníamos contemplado yo no que invadieran. Esto, por ejemplo, sí me sorprendió. Yo no pensé que fuera a invadir a Ucrania. A mí también, güey, por eso. O sea, esperemos que no nos vuelva a sorprender el hijo de puta, porque pues ya mira, que haya impedido, ya es raro, güey. Es que ya invadió Crimea, güey, ya invadió Georgia igual, estuvo involucrado en esa guerra que te digo, o sea, el vato no tiene escrúpulos, el vato va a pelear por tener la influencia y el poder que tuvo en algún momento Rusia, güey, y no lo va a soltar. No creo que tenga escrúpulos para parar, güey. Sí. Y además, bueno, y si llegara en algún momento a querer invadir, o sea, si fuese al revés, la OTAN quisiera invadir Rusia, sería imposible que ganen, güey, la OTAN. Nah, están en su terreno, güey, ¿no? Sí. Aparte están estos países que te digo, está el tratado de la OTSC y está China, güey, aparte. O sea, están en territorio, o sea, están viendo el poder que está agarrando China junto con Rusia, güey, en el mercado de puta. Se van a meter con ese güey, no sé, güey. No, ahorita China es un monstruo, güey. O sea, ahorita Estados Unidos no ahorita sabe qué China hacer. ¿Ahorita China es la potencia mayor o es Estados Unidos? Que no me acuerdo, no sé muy bien cómo está ese rollo. ¿Sigue siendo Estados Unidos? No sé si sigue siendo Estados Unidos, pero yo creo que le queda muy poco tiempo, güey. O sea, es inevitable que China se haga con el poder hegemónico, güey, posteriormente. O sea, en materia económica. Ya. Y ahí sí, a ver cómo Estados Unidos va a ceder, cómo va a reaccionar y cómo va a ceder ese poder hegemónico, güey. Ahí sí yo creo que podría haber una tercera guerra mundial, güey, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. Ay, güey. O sea, de hecho, qué cagado que, o sea, que estamos hablando tanto de Rusia, Estados Unidos, la OTAN, Ucrania, y el que está viendo aquí desde lejos es China, güey, realmente, que es un actor que pues ni tan a lo mejor es el más importante, güey, porque realmente, o sea, es el que sí puede agarrarse, pues un tú a tú a la potencia más grande del mundo. En caso de si tomamos como potencia más grande del mundo a Estados Unidos, pues sería en todo caso China y no Rusia, güey, ¿no? ¿Te imaginas? No, güey. Puta, y estamos al ladito del otro cabrón, güey. Pinche tío Sam, güey. Suéltanos, cabrón. O sea, lo bueno es que, o sea, de hecho, ¿esto beneficia o perjudica a México? Porque según yo, güey, o sea, han dicho que va a traer más consecuencias negativas a México que a o sea, bueno, va a traer más cosas negativas que buenas, pues. O sea, negativo, ¿por qué? Porque al negar, o sea, al Rusia no vender a la Unión Europea su petróleo, al no darle permiso para vender petróleo, ni gas natural, ni nada por el estilo, Estados Unidos se va a ofrecer para vender ese petróleo a Europa, güey. El pedo va a ser que el precio va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a haber mayor competencia de precios entre el resto de Latinoamérica y pues de Europa, güey, ¿no? Entonces el precio de la gasolina aumentaría, el gas natural aumentaría aún más. Aquí, ¿por qué? Porque nosotros, el 70% del gas natural aquí en México es de Estados Unidos, güey. Sí, puta madre. Pero, o sea, yo digo, ok, sí, bueno, pues, pero imagínate que se hace porque México sí tiene una relación muy buena con Rusia, güey. O sea, no es aquí que sean compadres, pero, o sea, sí tienen una relación, entre comillas, ejemplar, güey, porque no, o sea, el tema de las vacunas sí ha habido un chingo que han venido desde Rusia apoyando aquí a Estados Unidos con el tema de las vacunas, y en distintas cosas, güey. O sea, ha habido mucha ayuda por parte de Rusia aquí y de aquí a allá. Pero, en caso de que se llegara a aumentar el precio del gas, pues podrían comprar directamente a Rusia, güey.
a Rusia. más baratos. No más que, precisamente por ejemplo, como el costo Rusia ya del dejaría de traslado del vender. petróleo sí sería igual costoso, güey. O sea, petróleo, sobre todo por la posición geográfica que ocupa Rusia con respecto a México. Ahí también es otro análisis, ¿no? La demografía, geografía. Sí. Pero le saldría yo creo que más barato al final, güey, porque si Rusia deja de vender, o sea, ya no tiene tanto mercado, o sea, el mercado principal de Rusia era Europa y ahora ya no lo va a tener, pues le conviene vender al resto de Latinoamérica, güey, y Asia, ¿no? Entonces, le convendría en todo caso que hacer tratados con nosotros, güey, sobre todo porque tenemos una buena relación con Rusia. En todo caso, podría incluso bajar el precio, a lo mejor. No sé, es un tema por verse. Pero bueno, ya, ahora sí, ya lo vamos a terminar acá porque ya tenemos un buen rato hablando de esto, ya le hemos dado 1000 vueltas. Conclusión final, creemos que no va a llegar esto a una tercera guerra mundial, lo más probable es que vaya a suceder que simplemente se llegue a un acuerdo final cuando ya se tome Ucrania. O sea, ¿estás de acuerdo con eso, no? O sea, que eventualmente Rusia va a tomar Ucrania, a este paso por lo menos. Sí. Yo creo que va a terminar ocupando Ucrania y va a querer llegar a la... eso. Sí. Y bueno, pues entonces pues hasta aquí lo dejaríamos. No sé cuándo chingados vayamos a subir esta chingadera, porque yo tengo un chingo de tarea, creo que tú también tienes un chingo de tarea. Así que a lo mejor nada más le pongo música de fondo y que se la chingada, güey, así lo subo. Pero pues ahí vemos. ¿Sale? Entonces... Está bien. Gracias a las personas que lo están viendo, den like, compartan. Ya no hablamos de los medios de comunicación, pero si quieren informarse de eso, está el libro de Guardianes de la Libertad de Noam Chomsky. Está muy bueno. Lean. Ese está muy bueno. Sí, güey. O sea, piensen un chingo, neta, piensen un chingo en quién está pagando quién paga la tinta del periódico que leen. Y lo más probable es que entiendan de esa manera por qué el periódico escribe lo que escribe, güey. Exactamente. Entonces, de hecho, tengan mucho cuidado. ¿Es una frase del libro? No, la mencionan haciendo alusión a eso. Sí. Te mamaste. Bueno, eso lo había escuchado en algún lado, pero no me acordaba dónde. Pero sí. Bueno, ahora sí ya. Chao.